Vamos a hablar de cómo eliminar los tatuajes. Como siempre lo hacemos con el doctor Agustín Viera, que es dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Doctor Viera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, saludos. Bueno, para empezar, el hacernos un tatuaje, ¿qué significa? ¿Esto es una moda? ¿Ya es un tema sociocultural? ¿Cómo lo podríamos definir? Efectivamente, ha dejado de ser una moda, es más un fenómeno sociocultural. Hablamos que casi un 10% de la población europea, casi 100 millones de personas, tienen ya tatuaje. En edades hasta los 30 años llega hasta el 20%. Hace 10 años había 1.000 centros donde eliminar tatuajes, ya están por encima de 5.000 los centros que están recogidos por el Ministerio de Sanidad como con posibilidades de tatuar. Realmente es una realidad a la que nos enfrentamos, que va más allá de una moda. ¿Y aquellas personas que quieran tatuarse, qué consejos les dan? Bueno, efectivamente, primero que se lo piensen. Un tatuaje es algo que va a prolongarse en el tiempo. Casi un tercio de las personas que se tatúan al final se arrepienten. En segundo lugar, que busquen un centro homologado, un centro que tenga las autorizaciones sanitarias adecuadas, que sean muy cuidadosos con las tintas. Actualmente los dermatólogos estamos en una reflexión importante sobre el riesgo que tienen las tintas. O sea, si uno se mete en Internet, hay miles de páginas donde puedes adquirir diferentes tipos de tintas. España, de los pocos países, tiene un listado de tintas autorizadas, y hay estudios que dicen que hasta un 30%, que solo un 30% de las tintas que se utilizan tienen una autorización real para ser aplicados en cosmética, en el cuerpo. Se utilizan productos que también se utilizan para la pintura, para la industria del automóvil, para teñir tejidos. O sea, hay que ser cuidadoso con el tema de las tintas, saber qué tipo de piel tenemos. No todas las pieles, hay pieles atópicas, pieles muy sensibles, con psoriasis, con algún tipo de enfermedad, y sobre todo que no se tatúe nunca ningún lunar. Los lunares, cualquier lesión pigmentada en la piel, es una de las cosas que más nos preocupa a los dermatólogos. Si cubren la piel, puede esconder a lo claro, mejor si cubren la piel de un melanoma o de alguna enfermedad crónica de la piel. Claro, el melanoma crece un 10% anualmente, y nosotros los dermatólogos revisamos los lunares, revisamos las lesiones pigmentadas. Si utilizamos un tatuaje y cubrimos todo eso, pues podemos cubrir el diagnóstico precoz del cáncer de piel. Y el tatuaje es permanente porque la aguja, digamos, llega hasta la dermis. Claro, la dermis es una capa de la piel, tú introduces un depósito de pigmentos, la capa más profunda de la dermis, y ese tiene un tamaño que el cuerpo no puede eliminar, y ahí se queda en el tiempo. Bueno, nos vamos a centrar en ese un tercio de la población, doctor, que usted dice se arrepiente de hacerse un tatuaje. De hecho, a su consulta llegará mucha gente que quiere eliminarse un tatuaje, y de hecho vamos a conocer el testimonio de dos personas, de dos chicas que han querido eliminar sus tatuajes. Vamos a escucharlas. Es un duende grande y me lo quité porque hacía tiempo que lo tenía ya y se había estropeado la tinta y no me gustaba nada ya como estaba. Pues duele un poquito, lo que pasa que se cuida con hielo o con anestesia, que a mí no me pusieron crema anestésica nada más, pero con hielo se soporta, y como las sesiones no son muy largas tampoco, pues se lleva bien. Y yo me hice 6 sesiones y bien, no hay problema de nada, se cuida con crema antibiótica y se cura enseguida. No llega un año siguiendo el tratamiento bien. Y cuidados, se puede ir a la playa perfectamente, pero hay que tapárselo. Yo me ponía crema de protección solar total y tapado con un parche para que no me dieran nada al sol, y así se me curó muy bien. En el pie izquierdo era una enredadera con 3 mariposas y mi nombre. Por el tema de oposiciones, la mujer no puede tener tatuajes en el pie que se le vea. Por si jura bandera en falda, pues no es acto o no acto. Se ve bastante y no es tan doloroso como uno pensaba, y lo aconsejo, la verdad. Bueno, pues estos son los testimonios de estas dos pacientes, el doctor Viera, y que llevan a una persona a arrepentirse del tatuaje. Estamos viendo que en la primera circunstancia la primera chica decía que veía ya que perdía calidad el tatuaje, que ya se lo veía un poco feo, y en el segundo caso era por una cuestión laboral. Hombre, el Ministerio algunos ministerios, el de Defensa, por ejemplo, el de Interior, en algunas oposiciones te obliga a que no haya visibilidad de ningún elemento que pueda identificarte, y desde el tatuaje pues obliga a que se te quite. También el hecho de que lo que te has tatuado ya no representa lo que representaba. La gente considera casi su piel como una forma en donde escribe pues casi su historia, sus ilusiones, pasiones y sus odios y sus alegrías, ¿no? Y evidentemente eso hace que haya personas que dicen, oye, pues ahora no me apetece tener lo que antes tenía. Bueno, motivos varios. Pero la realidad es lo que decíamos antes, casi un tercio de las personas que se tatúan deciden al final destatuarse. ¿Y destatuarse cómo?
Utilizamos láseres. Los láseres son fuentes de luz que destruyen ese depósito de pigmento que el cuerpo no podía eliminar y que lo hacen mucho más pequeñito. Ahí disparan en un tiempo de billonésimas de segundo. Los láseres más modernos como este, que son láseres de picosegundo, disparan en billonésimas de segundo y destruyen ese depósito de pigmento. Parte del pigmento es eliminado por medio de la piel y parte del pigmento lo eliminan los macrófagos, que son las células defensivas que tiene nuestro organismo, para esos restos irlos eliminando poco a poco. Realmente es un sistema muy eficaz que ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Y viendo ¿esto duele, doctor? Hombre, el dolor evidentemente es una fuente de calor, pero utilizamos herramientas para que no duela. Bien cremas anestésicas, bien anestésicos infiltrados, y el dolor, para tatuajes de un tamaño mediano, pequeño, no es un problema. Para grandes tatuajes, pues hay que ir haciéndolo progresivamente con un sistema de frío, bien de aire o bien de frío en contacto, anestesia local, anestesia infiltrada. Bueno, conseguimos que sea perfectamente tolerable. Y al final, ¿cuántas sesiones? Estábamos viendo a la chica, en su caso fue de 6 sesiones. ¿Eso depende de qué, el número de sesiones? Claro, depende de la cantidad de pigmento. Al final tú vas eliminando pigmento progresivamente. Cuando tú ves tatuajes que son muy densos es porque han introducido mucha cantidad de pigmento. Tú vas eliminando progresivamente, en torno a un 20-25%, y también de la capacidad que tiene el cuerpo de ir eliminando esos restos. Bueno, una media de 6, 8 sesiones, pero ya digo, es más fácil eliminar tatuajes que tienen poquito pigmento que aquellos que tienen un pigmento mucho más intenso. ¿Y da igual el color del pigmento? Porque hemos visto tatuajes que son de distintos tonos, de distintos colores. Los pigmentos más fáciles de eliminar son el negro, son el azul oscuro, los más difíciles son el azul turquesa, el verde, el amarillo. El que más problemas da por las características de la tinta es el rojo, más problemas en cuanto a reacciones alérgicas, reacciones del propio cuerpo de rechazo, la mayoría de los pigmentos con estos láseres de picosegundos de última generación los podemos eliminar sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿y qué cuidados posteriores tenemos que realizar? Porque claro, luego está la responsabilidad también de la persona que se va a quitar el tatuaje y ser conscientes de determinados hábitos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debemos cuidar después de someternos a estas sesiones de tatuaje? La pregunta es súper procedente, porque al final es tecnología, y la tecnología en picosegundos es la última revolucionaria. ¿Qué tipo de tinta se ha utilizado? ¿Qué cantidad de tinta? Y luego cómo nos cuidamos. Evidentemente no deja de ser una quemadura, y la quemadura hay que cuidarla para evitar que no se infecte. No deja marca, no deja cicatriz si la hacemos adecuadamente. Si no deja ningún tipo de secuela, ¿puede ser totalmente un éxito el borrado de ese tatuaje? En un 75% de los casos lo es un éxito. Hay otro tanto por ciento que bien porque la persona no nos cicatriza bien, pero eso lo podemos controlar los dermatólogos, o bien porque el pigmento le cuesta a la persona eliminarlo, pues puede quedar una pequeña sombrita, pero en un 75% de los casos es un éxito. Pero es muy importante el cuidarse, que no se nos infecte, y se ve que en las zonas de más movilidad tenemos que tenerlas un poco cubiertas y controladas. ¿Y en qué partes del cuerpo no debemos nunca tatuarnos? Nos dijo antes lo de los lunares, se lo pregunto porque no sé si es un rumor, que dicen que las mujeres, para que te puedan poner la epidural, si tienes o no tatuajes justo aquí al final de la espalda. ¿Es cierto eso? Efectivamente, por ejemplo, las resonancias magnéticas tienen limitaciones a la hora de hacerlas sobre zonas tatuadas por algunos de los pigmentos que se utilizan, y evidentemente la introducción de la epidural en una zona tatuada pues obligaría a hacer una pequeña intervención previa para quitar esa área pigmentada, porque si no introducirías pigmento. Es una zona como para pensarse mucho en una mujer, en toda la zona en donde se infiltra la epidural. ¿Y en qué zonas? Pues todo lo que son zonas más acrales, zonas más distales, pues son zonas un poco más incómodas a la hora de eliminar el tatuaje. Todo lo viene a ser manos, dedos, pies, piernas. Son zonas que si decides quitarte el tatuaje vas a tener muchas más dificultades, pues por la localización y por la cura de la herida. ¿Y siempre un dermatólogo para quitar el tatuaje? Porque luego nos encontramos con unos centros de estética donde nos dicen que nos pueden quitar los tatuajes. Hombre, es fundamental un dermatólogo. Primero porque requeriría evaluar la piel previamente a la eliminación, por lo que hablábamos. Si se te ocurre quitar un tatuaje sobre una lesión pigmentada, ya no hay manera de saber si ese lunar es malo o no. Es siempre muy necesario. Luego porque la tecnología de última generación normalmente están en centros
centros dermatológicos y luego por los cuidados de la piel. No deja de ser una gran quemadura. Esa quemadura luego tienes que cuidarla para que quede perfecto. Es la máxima recomendación. Bueno, pues con esas recomendaciones nos quedamos. Doctor Viera, y gracias por habernos acompañado un jueves más. Muy buenos Vale, días. gracias, hasta luego. Adiós.